olvides suscribirte a nuestro canal. Mis hermanos, la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo muere y gobierne sus corazones y el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer un pasaje en la Escritura. Su hermano va a leer la carta del apóstol Pedro a los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 22. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tomen un momento sus lugares. Vamos a platicar unos minutitos acerca de, hermanos, lo que es la templanza. La templanza, según lo que leemos, es una virtud que nos regala Dios, hermanos, cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer son los frutos del Espíritu Santo, y aquí, entre todas las cosas que leímos, habla de la templanza. La templanza, mis hermanos, es una virtud que funciona como un regulador. Así lo podemos, hermanos, entender, como un regulador que nos ayuda a nosotros a saber dónde está nuestro límite entre lo correcto y lo incorrecto. Es un moderador. Es algo, hermanos, que nos hablaba el Espíritu de Dios el día domingo, que, hermanos, viene a darnos un poder para dominarnos. Ese que nos hablaba de, hermanos, del dominio propio, de ese autocontrol que debe haber en el cristiano ante la tentación. Eso, hermanos, se le llama templanza, a esa virtud, así se le llama, la templanza. Una virtud tan necesaria, porque hablaba el Espíritu de Dios, hermanos, de cómo está este mundo. Un mundo desenfrenado. Un mundo que le ha dado rienda suelta a su carne. Y vemos nosotros, hermanos, el pecado, como para ellos se ha vuelto algo tan común. Y, hermanos, algunos jóvenes de la iglesia, o algunos hermanos también, ¿por qué no decirlo así?, jovencitas, se van arrastrados por el mundo y por estos deseos pecaminosos de la carne. Algunos jóvenes que veíamos nosotros, hoy ya no están, han fracasado. Están en el mundo, llevan una vida desordenada. Hermanos, y esto, el Espíritu de Dios viene a prevenirnos de estas cosas, porque decía que la concupiscencia no es propia de la iglesia, esto viene del mundo, viene de Satanás, ese desorden desenfrenado. Pero, hermanos, vamos viendo lo que decía el Espíritu de Dios, lo que vivimos en este tiempo. Decíamos, hermanos, que ese desorden va provocado en las escuelas, en los colegios, universidades, donde ya el pecado es tan natural para ellos, el practicarlo, tan común, ¿verdad? Y vamos viendo la influencia del mundo, cómo toca a los jóvenes, cómo toca a las personas, esa parte, hermanos, inclinándolos a la sexualidad, ¿verdad? Así lo decíamos. Y vamos viendo, hermanos, que en las conversaciones que ellos tienen, en los videos que ellos ven, incluso si nosotros nos ponemos, hermanos, ponemos atención, aún la música de este tiempo induce a la persona, hermanos, a esos deseos desenfrenados de la carne. ¿Qué escuchan nuestros jóvenes? ¿Qué es la música? Si nosotros tomamos sus auriculares, o tomamos por un momento que a veces los vemos ahí entretenidos escuchando algo, ¿qué están escuchando? ¿Qué es lo que va, hermanos, llega a ellos? Tomamos un audífono o escuchamos un poquito, hermanos, esas canciones, esas letras con lo cual ellos se mantienen entretenidos, o dices que sí, me alegro, así estoy contento, y escuchamos esas melodías o esa letra, esas canciones, y toda está enfocada, hermanos, en el sexo. Toda está enfocada, hermanos, en las relaciones sexuales. Todas se inclinan, empujan hacia ese mundo, ¿verdad? Despertando, hermanos, en los niños prematuramente, hermanos, aún ni siquiera su cuerpo desarrollado, y ya están escuchando, hermanos, la música, palabras que los llevan a ese mundo.
ese mundo desenfrenado, ¿verdad? Que no es nuestro mundo, porque no es lo que a nosotros se nos enseña. Y entonces vamos viendo cómo ese desenfreno está afectando a los jóvenes, a algunos hermanos, y nos habla el Espíritu de Dios en esta tarde acerca de esta virtud tan importante, la templanza, el poder dominar nuestro cuerpo, el poder decir hasta aquí, yo no paso esta línea, ese no es mi mundo, yo no pertenezco acá, yo no puedo escuchar esto porque esto no es lo que me ha enseñado un hombre de Dios. Yo no puedo ver esto porque esto no me lleva a ninguna cosa buena. Me lleva a esto que estoy observando en el teléfono, en la tablet, en la computadora. A nada bueno me lleva. Me lleva al pecado, me lleva a la enemistad con Dios. Y aquí está el Espíritu de Dios entonces hablándonos de esa virtud tan importante de lo que es la templanza. Ese dominio de nuestras acciones. El poder nosotros no ir en esa corriente, el poder decir no participo, no me conviene, esto no es bueno para mí. Porque, hermanos, decimos en un momento que el mundo, hermanos, nos llama, nos atrae. Y así están nuestros niños, ¿verdad? Que hablan el grupito de niños que están ahí, hermanos, jugando, vacilando. Hermanos, están hablando cosas, hermanos, desenfrenadas, cosas que ni siquiera ellos deberían a esas edades estar hablando. Cuando uno de nuestros niños ve eso, que tenga él, hermanos, pues ese dominio para poder decir, no, esto no me conviene, no, esto no es lo que me han enseñado, no, aquí no pertenezco, y poder, hermanos, pues tomar una buena decisión. A eso nos invita el Espíritu de Dios. Esta virtud de la templanza la vemos a través de la Escritura reflejada en algunos testimonios. Por ejemplo, quiere su hermano mencionar el testimonio de unos jóvenes, los recabitas. Estos jóvenes, hermanos, este testimonio lo encontramos en Jeremías capítulo 35. Pero como ya, hermanos, lo hemos leído, quiere su hermano repasarlo. El profeta Jeremías es enviado por Dios a que reuniera ese grupo de jóvenes, de todos de una misma familia, hijos de Jonadab, los cuales, hermanos, por instrucción de Dios, aquel profeta, los reunió en un lugar. Hermanos, agarró vino, puso copas frente a ellos, las llenó de vino y les dijo, les doy la orden de que tomen, van a beber vino hoy. Esto era una provocación, era una tentación para ellos, porque dice la Escritura en el testimonio que su padre, Jonadab, les había prohibido. Les había dicho que en vida nunca ellos participaran del vino. Es más, ni que sembraran una viña. No tenían ese permiso de su padre. Y hermanos, su padre también lo había adoptado de su padre. Así que por generaciones traían, ¿verdad?, pues esta ordenanza, esta enseñanza. No van a tomar vino nunca ustedes. Y ahí está, hermanos, la prueba. Fue Dios el que ordenó esto porque Dios sabía, hermanos, en qué iba a acabar esto. Dios conocía sus corazones y sabía cómo iba a acabar esto. Era una enseñanza para el profeta. Era una enseñanza que iba a tomar el profeta luego para aplicársela al pueblo de Israel. Y llega, hermanos, ahí les pone el vino y les dice, ahora sí, yo quiero que beban vino. Esto, hermanos, es una tentación. Es una provocación para ellos. Es una insinuación, una invitación. No de un enemigo que los está violentando. No de alguien que sabemos que es malo, que anda en cosas malas y nos está llamando a tomar licor. No, era un profeta el que les estaba dando la orden. Mas ellos, hermanos, tenían un dominio de sus acciones, ¿verdad? Estaba esta virtud de la templanza en ellos. Al punto que dijeron, no beberemos, porque nuestro Padre esto nos lo prohibió. Qué, hermanos, fortaleza, qué dominio de su cuerpo, de sus acciones, para decir, no vamos a tomar, no vamos a beber ni una gota, porque es ordenanza de nuestro Padre que no lo hagamos. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere de nuestros jóvenes, quiere de nuestros hermanos. Porque el varón de Dios, hermanos, en algunos ejemplos que nos ha puesto, él sabe que el mundo, hermanos, nos jala. Que el mundo a los jóvenes los quiere llevar, los quiere traer. Ven,
toma, es solo un trago, no te va a pasar nada, es una cerveza, nadie te va a ver, ven acá si eres hombre. ¿Verdad que todo eso nos lo ha explicado el apóstol de Dios? Entonces es un pendiente que él tiene y está enfocando el varón de Dios su enseñanza a que los jóvenes sean valientes y resistan ante estas provocaciones, ante estas invitaciones. Y ahí es donde se necesita ese dominio propio, esa templanza para poder decir: no, no voy a beber, no tomaré. Hermanos, una virtud que pudiéramos decir, hermanos, la analizamos en varios ejemplos, y me viene a la mente, hermanos, los macabeos, ejemplo que nos ponía el apóstol Samuel de los macabeos, de cómo, hermanos, prefirieron morir antes de quebrantar las leyes de Dios. Pero para eso hay que tener un dominio, una templanza, hermanos, para decir no ante, hermanos, la muerte. A veces nosotros cantamos una alabanza que dice: de volver a pecar, mejor morir. Pero la cantamos simplemente. Yo no sé hasta dónde sea cierta nuestra palabra que empeñamos, ¿verdad?, a nuestro Dios cantándolo. Pero estos jóvenes sí lo cumplieron, porque prefirieron morir torturados antes de comer algo que Dios les había prohibido. ¿Y qué de fácil era? Para evitar la muerte solamente pruebo eso, solamente llevo eso a mi boca y ya con eso me basta, ya con eso libro mi vida. Es simplemente el tomar esa decisión que parece sencilla, ¿verdad? Pero vemos nosotros qué fortaleza, qué dominio de su cuerpo, de sus acciones, ese temor que los invadía por dentro, aún el temor lo lograron controlar. El pánico que pudieron haber sentido, hermanos, cuando al primero lo agarran y lo matan de una forma despiadada, y al segundo y al tercero, hermanos, y así los van. ¿Cómo dominaron aún su propio miedo, su propio temor, ¿verdad?, sus acciones, para poder, hermanos, salir triunfante delante de Dios? Son ejemplos, hermanos, que vemos nosotros donde se ve aplicada esta virtud. Son muchos ejemplos que pudiéramos mencionar. Nos hablaba el Espíritu de Dios del ejemplo, hermanos, de José, de cómo fue tentado por aquella mujer de Potifar, y qué dominio tuvo él de su cuerpo, de sus acciones. Hermanos, qué templanza para poder rechazar. Ven, duerme conmigo, no hay nadie. No había nadie que los mirara. No había nadie, podía aprovechar la oportunidad. Podía dormir con ella, nadie se iba a dar cuenta, podía satisfacer a aquella mujer. La mujer lo llamaba, lo acosaba constantemente. Era la oportunidad que tenía, porque no estaba su señor, porque no había nadie cerca. Era la oportunidad. Pero ahí estaba ese joven, hermanos, con ese dominio propio de su cuerpo, con esa templanza para decir no, con esa frialdad para poder rechazar, hermanos, lo que sabía él que era la enemistad con nuestro Dios. Así, hermanos, actuó este joven. ¿Qué pudiésemos decir, hermanos, de estos ejemplos? Ya decía su hermano, ¿verdad? Aún el profeta, hermanos, Daniel, cuando fue llevado cautivo, era un jovencito, ¿verdad? Apartado, arrancado de su familia, de sus costumbres, llevado a otra ciudad, hermanos, con otras costumbres, con otro rey, con otros dioses, y ahí, hermanos, pues obligado a vivir. Y ahí estaba aquel rey dando una orden: quiero que los alimenten con la mejor comida, pero la comida era prohibida para ellos, ese tipo de alimentación. Y ahí estaba aquel jovencito pidiéndole a aquel, hermanos, hombre que lo custodiaba, hermanos, negociando con él: no me hagas comer esto que para mí es prohibido, no lo quiero probar, por favor no me lo des. Y negociando y huyendo, hermanos, ante eso que para él, hermanos, era algo prohibido. Y ahí está dominando su cuerpo, sus acciones, hermanos, para poder rechazar algo que de momento, hermanos, sea como sea, quizás era comida deliciosa lo que el rey comía. Hermanos, lo que él tomaba quizás era del mejor vino, ¿verdad?, con lo que se alimentaba. Y eso era lo que les daban a estos jóvenes. Pero él prefería, hermanos, apartarse de eso, abstenerse, dominando sus acciones, su cuerpo. Así que ahí está el hermano, y de momento se ve seducido, hermanos, atraído por una mujer que no le corresponde. Se ve atraído el joven por una mujer gentil, la jovencita por el gentil, hermanos, y no le corresponde, y lo sabe. Pero, hermanos, el Espíritu de Dios pues nos incita a pedir a Dios la fortaleza, hermanos, de esta virtud para poder
mantenerse firme, porque las jovencitas, cuando menos nos damos cuenta, allá está la jovencita con el gentil. Y allá está, y anda pues muy platicadora con el gentil, y anda pues ahí muy contenta. ¿Y quién la llama por teléfono? El gentil. Y hermanos, cuando se dan cuenta, pues de momento ya fracasó aquella jovencita con aquel hombre, hermanos, del mundo, con aquel hombre que no le va a traer, hermanos, ningún beneficio. Entonces, qué necesaria es esta virtud de la templanza para poder, hermanos, dominar nuestro cuerpo, nuestras acciones, tener ese regulador en el cual podemos controlar y decir hasta acá, esto no me corresponde a mí, esto no me va a traer ningún bien. Porque ya cuando el hermano ha caído en la concupiscencia, hermanos, cuando ya el hombre, la mujer cayó en este mal de la concupiscencia, en esta enfermedad, podemos llamarlo así, ya esta virtud, hermanos, desaparece. Ya cuando está la lujuria en el hombre, ya él no se pone a pensar en el daño que le va a causar a su familia, en el daño que le va a causar a la iglesia por la reputación, por el mal testimonio. No se pone a pensar en nada. Simplemente, hermanos, ya movido por la lujuria, ya en ese deseo desordenado de su carne, se va, hermanos, y no le importó nada. Y cayó, hermanos, y llevó una satisfacción a su cuerpo momentánea, hermanos, y causando toda una vida de desastre detrás de una acción como esta. Así nos hablaba el Espíritu de Dios, y por eso se nos hablaba de esta virtud, del dominio propio, de la templanza, tan importante para dominar nuestras acciones. Qué, hermanos, fortaleza de aquel jovencito cuando sus compañeros de huida o de escapada, hermanos, lo animaban y le decían: mira, David, Dios te entregó a Saúl en tus manos. Míralo, ahí está dormido. Lo puedes liquidar en este momento. Fue Dios quien te lo entregó. Mátalo. Él anda buscando para matarte a ti. Te quiere quitar la vida. Es tu oportunidad. Ve contra él. Nadie se va a dar cuenta y lo vas a matar. Y vas a terminar de estar huyendo, de estar en peligro. Aprovecha la oportunidad. Hermanos, una incitación fuerte a que él cometiera algo, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues él, hermanos, como dominaba sus acciones, empezó a meditar. Como estaba esta templanza en él, hermanos, no se dejó llevar por esa palabrería, por esos consejos. Él los meditó, él los analizó, y de momento, hermanos, se sintió terrible. ¿Cómo? Yo he de matar al que Dios ha elegido, al Rey de Israel. No puede estar esa sangre en mis manos. No puedo hacerlo. Y se mantuvo firme y no lo hizo. Y por ahí entró, hermanos, y cortó un pedacito de su manto con aquel quizás cuchillo que él andaba. Cortó un trocito de su manto. Y eso, hermanos, esa acción aún le remordía, hermanos, dentro de sí. Sintiendo él que había hecho un daño terrible, un mal, un pecado terrible. Hermanos, porque ahí estaba ese moderador que le indicaba hasta dónde podía llegar. Hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Mátalo, es tu oportunidad. No levantó su mano contra él. Y aún con que hizo esto, hermanos, que arrepentido se sentía por lo que había hecho de haber cortado una esquinita de su manto. Así esto, hermanos, debemos aplicarlo a nuestra vida. Porque en la vida en que nosotros llevamos, en esa vida, en esa corriente, hermanos, siempre estamos expuestos a tener que tomar decisiones frías. Decisiones, hermanos, con la templanza que debe haber en nosotros, no movidos por la ira, no movidos por la lujuria, hermanos, sino con esa frialdad para tomar una decisión. Que me están provocando, que me están gritando, que quieren venir a golpearme, que quieren esto, lo otro contra mí. ¿Qué frialdad hay que tener para decir: no voy a responder, no voy a seguir con esto, no me voy a meter en ese problema? Que el mundo te va a llamar cobarde, que el mundo así te va a señalar: cobarde porque no respondes, porque se burlan de ti y te amenazan. Eres un cobarde por no responder. Eso lo pensará el mundo, eso lo dirá el mundo. Pero lo que vas a reflejar con este tipo de acciones es esa templanza, hermanos, que debe haber en nosotros. Eso que tanto agrada a Dios, que, hermanos, se encuentre esta virtud en el cristiano, para poder, hermanos, resistir a cualquier provocación, a cualquier insinuación. Llámese cuando, hermanos, presentan y te invitan a la fiesta
Llámese cuando te invitan, hermanos, al pecado, a la fornicación, cuando te quieren invitar a pelear, cuando te quieren invitar a ir a robar o a tomar algo que no es tuyo, algún daño, porque así a veces los jóvenes hagamos este daño, rayemos esta pared, hagamos esto otro, quememos esto. Y hermanos, ¿por qué andan pensando en la maldad? Que los jóvenes puedan decir no y dominarse. Y que vamos, que no eres hombre, y que vamos, que por qué no te defiendes, y por qué. Y tener esa frialdad de poder decir no. El mundo te va a tratar, hermanos, de cobarde, de miedoso, hermanos, así te va a señalar, se van a reír de ti, pero para Dios eres su hijo. Y se va a sentir orgulloso de ver la respuesta, la reacción, hermanos, esa virtud de la templanza que se refleja en ti para tomar las buenas decisiones. Y esto, hermanos, es algo que no solo al joven, no solo, hermanos, a la jovencita, también a los hermanos de la iglesia y aún al cuerpo ministerial. Porque en todos esta virtud debe estar, hermanos, siempre visible, siempre presente, porque al ministro no lo provocan. Aún a veces los mismos hermanos no llegan a provocarlo con algunas acciones. ¿Ha llegado algún hermano a levantar la voz al ministro? Sí, sí lo habrá. ¿Ha llegado algún hermano, alguna hermana a provocar al ministro también? ¿A intentar seducirlo? Sí. Yo me acuerdo, hermanos, en una iglesia donde estuvo su hermano, ¿verdad? Que una de las hermanas se sentó en la banca de delante y empezó a abrir sus piernas y a abrir su enagua, hermanos, mientras su hermano llevaba la escuela dominical. Y tuve que hablar con mi esposa, mira, habla con la hermana, está pasando esto y esto, ¿verdad? No es conveniente, no es bueno, algo debe tener la hermana, un mal espíritu, hable con ella, esté al pendiente de la hermana que no haga esas cosas. No pasaron 2 días cuando llegó otra hermana a confesar su falta. Es que tuvimos una conversación, su esposo le llamó la atención al hijo de la hermana y como no le gustó a la hermana, dice, ahora es que voy a hacerlo caer en pecado para que pronto los cambien de aquí para acabar con su carrera en la obra. Y ahí estaba la hermana, tratando de provocar, tratando de tentar, insinuándose de una manera y de otra. Y ahí es cuando hace falta esa virtud de la templanza, para no caer en esas cosas. Que la hermana no está fea, que la hermana no es una mujer grande de edad, que está joven, y empieza el hermano a querer, es que yo soy muy bonito, es que quiere conmigo, no le voy a decir nada a mi esposa, vamos a mantener esto en secreto, nos vamos a ver por allá. Líbrenos, Dios, de estas acciones, porque ya decía su hermano, el obrero es tentado, el obrero es seducido, el obrero, hermanos, es provocado y también debe estar firme, hermanos, en esta virtud de la templanza, del dominio propio y no caer ante esas provocaciones que lo que van a causar es un daño a la iglesia, hermanos, a la imagen del apóstol de Jesucristo, porque nosotros hemos dicho que somos sus cartas leídas, que el mundo puede ver y hermanos, lo que es el varón de Dios a través de nuestra vida. Así le cantamos y así lo mencionamos. Y cuando nosotros cometemos un daño de estos, hermanos, dañamos la imagen del varón de Dios, la imagen de la iglesia. Hermanos, dañamos nuestro matrimonio, dañamos nuestra carrera espiritual. Hermanos, aún nuestra vocación que tenemos, hermanos, lo tanto que decimos que amamos la obra, que queremos servir, que queremos agradar, que queremos ser alegría para el apóstol del Señor, pues no caer, hermanos, en esto. Y estarle rogando a Dios que nos haga muy fuertes, muy valientes ante estas provocaciones, ante esta corriente del mundo. Hermanos, no nos dejemos mover porque en cualquier descuido, hermanos, puede entrar ese mal de la concupiscencia aún en el ministro, aún en el obrero, o en su esposa también, o en sus hijos también. Porque aún cuando entra este mal en los hijos del ministro, hermanos, aún la carrera del ministro se ve, hermanos, se ve afectada. Todo el núcleo familiar, su trayectoria, hermanos, manchada por el descuido de uno de sus hijos, porque no pudo, hermanos, controlarse ante la tentación, ante la provocación. Pero sea Dios, hermanos, quien nos ayude a cada uno de nosotros para mantenernos fuertes ante toda esta provocación, hermanos, y ante todo esto que vemos en el mundo, que para el mundo es tan natural, para el mundo es tan común que se acuesta este con aquel o aquel con aquella. A veces, hermanos, yo veo como antiguamente, pues en las jovencitas, pues cuidaban su testimonio, cuidaban, hermanos, que nadie fuera a hablar mal de ellas,
cuidaban esas cosas. Yo escuchaba, pues, en una ocasión, hermanos, a un grupo de jovencitas de colegio que estaban ahí hablando, hermanos, entre ellas, y sus palabras, hermanos, ellas, a este yo lo he besado, a este también, y este estuvo conmigo, y aquel, y ahora, antes como que eran los hombres los que se sentían muy hombres porque tuvieron una mujer, tuvieron 2 mujeres o 3 mujeres, ahora aún las mujeres están tomando esto para ellas, ¿verdad? Se sienten muy importantes, se sienten que tienen más influencia porque llevaron este allá o este a la cama o este lo tuvieron, y así, hermanos, está el mundo. El mundo no se detiene y seguirá este mal, hermanos, afectando y perjudicando al mundo, pero no a la iglesia del Señor, la cual debe estar firme, ¿verdad? Porque las leyes que tiene el mundo no son nuestras leyes. Que allá en el mundo no se castiga la fornicación y el adulterio, no lo castigan. Que no se castiga la borrachera, no se castiga. Pero nosotros sabemos, por medio de este moderador, hasta dónde podemos llegar. Así que esto que hemos platicado, este pequeño consejo, venga a sernos de ayuda a cada uno de nosotros. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones y el Señor les bendiga. Amén.